Buenas noches, viajero del sueño. Cierra los ojos y respira hondo, porque estás a punto de escuchar una historia tan tranquila, tan absurdamente lenta, que podrías quedarte dormido antes de que los verdaderos problemas empiecen. Pero cuidado, no todas las trampas suenan como una amenaza. Algunas vienen disfrazadas de oro, castillos y promesas de riqueza eterna. Y si te gusta viajar al pasado sin moverte de la cama, te invito a que te suscribas y le des like a este video. Aquí cada noche la historia te abraza como una manta suave. Hoy vamos a hablar de cómo intentar hacerse rico en la Edad Media. Podía ser, curiosamente, la misma trampa que te condenaba. Imagina esto, año 1321. Un joven campesino llamado Eloy, que había nacido entre el barro y los cerdos del ducado de Aquitania, decide que quiere más. Quiere oro, respeto, una casa con chimenea, un techo de tejas y quizás, si la suerte lo acompaña, hasta una esposa que no huela a mi establo. Pero en la Edad Media, el simple deseo de salir de la pobreza era, en sí mismo, un problema. Porque aquí está la primera gran verdad. En la Edad Media, la riqueza no era algo que se ganaba, era algo que se heredaba o se robaba. La movilidad social era una fantasía. Si nacías campesino, estabas destinado a morir campesino. La tierra era de los señores feudales y tú solo estabas ahí para sembrarla, pagar tributos y, si tenías tiempo, no morir de peste. Eloy, sin embargo, tenía una chispa rara. Había aprendido a leer gracias a un monje anciano que se apiadó de él. Sabía contar monedas y hasta copiar documentos. Y aquí viene un dato curioso y absolutamente verídico. Los escribas y copistas eran uno de los pocos trabajos puente entre las clases bajas y una vida un poco más cómoda. Pero aún así, no eran libres. Eran propiedad de la iglesia o de algún noble. Así que nuestro amigo, gracias a su habilidad para escribir sin mancharse las mangas, logra ser aceptado como aprendiz en la contaduría de un pequeño monasterio benedictino. Allí, por primera vez, toca una bolsa de monedas. Siente su peso, el tintinear del metal, y ahí se enciende la trampa. Porque en la Edad Media, el dinero era peligroso, literalmente. A partir de cierto nivel, si eras campesino y de pronto tenías riqueza, los rumores empezaban a correr. Que si habías hecho pacto con el diablo, que si robaste a un noble, que si estabas usando brujería para multiplicar tus gallinas. No existía la banca moderna, ni el anonimato. La riqueza visible era un imán para la sospecha, para los impuestos abusivos y para algo peor. La envidia del clero y la nobleza, que podían simplemente acusarte de herejía y confiscarlo todo. Y sin embargo, Eloy sigue adelante. Empieza a copiar documentos legales, ayuda a registrar deudas, aprende algo fundamental. Quien controla el papel, controla la deuda y por ende, controla el poder. Los contratos en esa época no eran documentos privados, eran públicos, sellados con cera, firmados delante de testigos. Y un error en una cifra podía arruinar a una familia entera o salvar a otra. Aquí empieza la sutil trampa de la que hablaremos esta noche. Porque en ese mundo de castillos y espadas, no era la fuerza lo que realmente construía imperios. Era la tinta. Y en algún momento, Eloy entiende que puede manipular pequeñas cifras, cobrar un poco de más, cargar un interés que nadie notará, hasta que un día alguien sí lo nota. Un noble menor con más ambición que tierras, que le propone un trato. Haz que esta deuda desaparezca y tú tendrás tu propio terreno. Y así, sin querer, Eloy cruza la línea. Porque como te decía, en la Edad Media, hacerse rico era una trampa. Una trampa en la que caía sonriendo. Como quien se acomoda en una cama suave, sin saber que está tejida con hilos de hierro. Y justo cuando parece que todo va a mejorar, ocurre algo que cambiará su destino. Ocurre algo que ni el más sabio de los monjes, ni el más ambicioso de los nobles, ni siquiera el propio Eloy podría haber previsto.
Una carta. Una simple carta escrita por su propia mano, enviada con un aprendiz, interceptada por error en un puesto de control en el camino hacia París. Dentro, los detalles de una transacción manipulada, tierras sobrevaloradas, intereses falsificados y un nombre muy específico, el del noble que le había hecho la propuesta. Y es aquí donde la historia da un giro inesperado. Porque si creías que en la Edad Media los crímenes económicos eran juzgados como ahora, con abogados y sentencias, te equivocas. No había juicios como tales. Había inquisiciones. Y no de las que uno podría negociar. El delito de fraude o manipulación de documentos, cuando implicaba shipping a un noble o al clero, podía ser considerado una forma de herejía. Y la herejía ardía. Literalmente. Eloy es arrestado mientras dormía, y aunque al principio cree que todo se resolverá con explicaciones y disculpas, rápidamente entiende el juego en el que ha entrado. El noble lo niega todo. Afirma que nunca lo conoció, que esa carta fue falsificada. Y claro, ¿a quién iban a creer? ¿A un campesino letrado o a un señor con tierras, guardias y un sello familiar? Pero aquí viene otro hecho interesante y poco mencionado. En la Europa medieval, especialmente en el siglo XIV, existían sistemas rudimentarios de prueba por honor. Es decir, si alguien te acusaba de mentir y tú no tenías un rango social suficiente, tu palabra no tenía valor, a menos que alguien de mayor o igual rango la respaldara. Eloy no tenía a nadie. Ni siquiera el monje anciano que lo había enseñado quiso hablar a su favor, por miedo a represalias. Entonces, en lugar de ser quemado, porque no todos los castigos eran fuego y ceniza, Eloy fue enviado a lo que se conocía como exilio de servidumbre, una forma de castigo donde eras prestado como sirviente o esclavo temporal a alguna familia noble lejana, generalmente en regiones remotas, como ciertas zonas del Sacro Imperio o del norte de Italia. Y aquí es donde entra otra capa de esta trampa de hacerse rico, la deuda social. Porque aunque Eloy había caído en desgracia, el conocimiento que había adquirido no podía quitárselo nadie. Sabía leer, escribir, contar. Y sobre todo, sabía de intereses, contratos y escrituras. Así que incluso en su exilio empezó a recibir encargos secretos. Escribir cartas para comerciantes, hacer cuentas para mercaderes que no querían pagar a los notarios oficiales. Poco a poco volvió a generar ingresos, pero esta vez de forma casi invisible, en la sombra. Y entonces sucede algo aún más curioso y revelador. Eloy descubre a los verdaderos ricos de la Edad Media. No eran los reyes ni los señores feudales, eran los que nadie nombraba. Los prestamistas, los banqueros escondidos, las familias mercantiles, los que operaban desde Génova, Florencia, Venecia, casas como los Bardi y los Peruzzi, que financiaban guerras enteras con una firma. Eran ricos sin armadura, sin castillo, pero con libros de cuentas más peligrosos que un ejército. Y aquí Eloy entiende algo que marca un antes y un después en su vida. En la Edad Media, hacer dinero era riesgoso, pero hacer dinero sin que nadie lo supiera era la única forma segura de sobrevivir. Los verdaderamente poderosos eran invisibles. Actuaban a través de terceros. No ostentaban. No desafiaban al clero ni a la nobleza. Se hacían indispensables, sin hacerse notar. En su nueva vida, Eloy comienza a copiar ese modelo. Se convierte en una especie de asesor en la sombra. Nunca firma nada. Nunca pone su nombre en los libros. Pero su escritura aparece en las cartas comerciales que cruzan Europa. Desde Burdeos hasta Praga. Desde Brujas hasta Sicilia. El campesino caído en desgracia se convierte lentamente en alguien que no posee tierras ni título. Pero tiene poder, un poder que no puede presumir, que no puede declarar, que no puede defender. Y ahí, otra vez, la trampa. Porque cuando finalmente cree haber escapado de todo,
descubre que alguien más lo ha notado. Lo había notado una mujer, una figura tan inesperada como peligrosa. Se hacía llamar Alix, y aunque se presentaba como viuda de un comerciante lombardo, su verdadera identidad estaba más cerca de la intriga que del luto. Inteligente, persuasiva y sobre todo, observadora, Alix había leído varias cartas donde aparecía la caligrafía de Eloy, sin nombre, sin firma. Pero ella sabía leer más allá de las palabras, y donde otros veían tinta, ella veía intención. Lo abordó una noche fría en un pequeño puerto del Mediterráneo, donde Eloy supervisaba discretamente una transacción de vino y especias. Alix no le hizo preguntas, le hizo una oferta. «Tú escribes la letra de la fortuna», le dijo. «Solo necesitas a alguien que lea el destino». Y con esa frase comenzó una de las asociaciones más inusuales de aquella época. Porque aunque pocas historias lo mencionan, las mujeres en la Edad Media no estaban del todo ausentes del mundo financiero. Es verdad que la ley y la costumbre les negaban el acceso a cargos oficiales o propiedades, pero muchas, especialmente viudas y monjas con conocimientos, manejaban fortunas, casas de préstamo y redes de información desde las sombras. Alix era una de ellas. Tenía acceso a nombres, rutas comerciales, contratos sin registrar y deudas que nadie podía reclamar oficialmente. Y con Eloy como su escriba invisible, comenzaron a construir una red de influencia que crecía en silencio. Utilizaban nombres falsos, intermediarios y una fórmula simple pero implacable: ofrecer dinero cuando nadie más lo hacía y cobrarlo cuando ya no se podía escapar. La banca informal en la Edad Media era un arte de intuición y de oportunismo, sin regulaciones, sin protección legal. Todo dependía del prestigio, el miedo o la discreción. Eloy y Alix eran buenos en los tres, pero incluso en este aparente equilibrio había un hilo que una vez tirado podía deshacer todo el telar. Porque con cada deuda comprada, con cada promesa escrita a escondidas, se tejía una cadena invisible que unía a personas poderosas, enemigos naturales entre sí. Un noble del norte debía dinero a un comerciante del sur, y ese comerciante, sin saberlo, dependía de una carta redactada por Eloy. Y aquí viene uno de los detalles más fascinantes de toda esta historia: las letras de cambio. Mucho antes de los cheques modernos, estas cartas representaban promesas de pago entre ciudades lejanas. Eran escritas a mano, con fórmulas exactas, y debían ser entendidas en Florencia, Lyon o Amberes por igual. Su existencia permitió que los mercaderes dejaran de viajar con cofres llenos de oro y empezaran a mover dinero como se mueve una idea, en el papel. Eloy se especializó en redactar esas letras, pero cometió un error, uno solo, un nombre mal copiado, una cifra que no correspondía. Un comerciante que llegó a cobrar en Brujas lo que debía recibir en Marsella. Y cuando alguien pierde 400 florines de oro por culpa de un papel, no pregunta con educación, pregunta con amenazas. La red de Alix tambaleó, y como ocurre siempre en el poder que no se ve, el primero en caer es el que escribe, no el que manda. Eloy se ocultó. Desapareció de las rutas comerciales, de los puertos y de las ferias. Durante semanas nadie supo de él. Se rumoraba que había sido asesinado o que había huido hacia Tierra Santa con un falso nombre. Pero la realidad era otra, más simple, más cruel. Estaba encerrado, pero no en una celda. Estaba escribiendo, preso de su propio conocimiento, obligado a redactar cartas, contratos, falsificaciones y confesiones bajo amenaza, para un grupo de nobles endeudados que querían limpiar su historia, sin dejar rastros. Y fue ahí, en ese encierro elegante y forzado, donde Eloy descubrió la última trampa, que en la Edad Media, incluso si lograbas hacerte rico, jamás dejabas de ser propiedad de alguien. Si no eras siervo de un señor,
Lo serías de una deuda, de un pacto o de un silencio. Y justo cuando parecía que su historia terminaría entre pergaminos encerrados, un inesperado giro lo arrastró nuevamente al centro de un tablero que nunca dejó de moverse. Una noche de lluvia cerrada, mientras Eloy afinaba los detalles de una carta de crédito falsa, una que serviría para ocultar el desvío de unas cargas de lana hacia Londres. Un mensajero irrumpió sin ser anunciado. No venía solo. Traía consigo un sello de cera negra, un símbolo que pocos conocían, pero todos temían, el emblema de los Médici. Sí, los mismos Médici que siglos después financiarían papas y artistas como Miguel Ángel, ya eran por entonces una familia emergente en Florencia, que comenzaba a perfilar un imperio bancario silencioso pero implacable. Y aunque no era común que interfirieran en los asuntos de nobles menores cuando el dinero estaba mal movido, ellos lo sabían, porque la información en ese mundo sin bancos centrales ni sistemas digitales era el tesoro más valioso. Y Eloy había escrito demasiadas cosas para demasiadas personas en el momento menos oportuno. La oferta no tardó en llegar. Una carta, escrita con elegancia y firmeza, le proponía libertad y protección, a cambio, claro, de algo mucho más valioso: su mente. No sus manos, no su caligrafía, su conocimiento. Los Médici no querían un escriba, querían un sistema. Querían entender cómo replicar en toda Europa lo que Eloy y Alix habían creado en las sombras. Una red informal de crédito, promesas y papeles con más poder que las espadas. Y aquí se abre otra ventana fascinante de esta historia real y simbólica. Los banqueros medievales no eran solo prestamistas, eran matemáticos, estrategas, alquimistas del capital. A falta de estadísticas y contabilidad moderna, usaban fórmulas rudimentarias y códigos secretos para saber cuánto podían prestar, a quién y cómo garantizar que una deuda cruzara los Alpes sin perder valor. Eloy aceptó, no por ambición, no por codicia, sino porque entendió que la única forma de dejar de ser una pieza era convertirse en quien dibujaba el tablero. Fue llevado a Florencia bajo una nueva identidad. Se le asignó una pequeña residencia cercana al Arno y un asistente silencioso que nunca le hablaba, pero siempre anotaba. Allí comenzó a diseñar una estructura que siglos más tarde inspiraría a los primeros bancos centrales. Una red de deuda interdependiente, donde nadie podía caer sin arrastrar a los demás. ¿Y Alix? La historia dice que desapareció tras una acusación de brujería. Algunos dicen que escapó a Venecia, otros que fingió su muerte y vivió bajo otro nombre como noble en Provenza. Lo cierto es que nadie volvió a verla, pero su influencia, su forma de pensar, vivía en cada letra que Eloy trazaba, en cada deuda con doble lectura, en cada contrato redactado con la suficiente ambigüedad como para ser útil y mortal al mismo tiempo. Y así, en una oficina modesta pero protegida por el poder invisible de los Médici, Eloy vivió sus últimos años, no como rico, no como noble, sino como algo más extraño, un hombre con poder que no podía gastar. Tenía acceso a secretos de comercio, códigos de cambio, rutas de especias y listas negras de deudores. Su nombre jamás apareció en las ferias ni en los libros oficiales, pero su caligrafía estaba en casi todos. Y quizás esa sea la verdadera enseñanza de esta historia, que en la Edad Media intentar hacerse rico era una trampa, pero comprender cómo funcionaba la trampa te hacía libre, o al menos tan libre como podía serlo en un mundo donde la libertad era también una deuda que alguien debía pagar. Aunque parezca que Eloy había alcanzado una cima silenciosa, lo cierto es que ni siquiera desde ahí se veía el final, porque en la Edad Media, el verdadero problema de amasar poder sin rostro es que uno nunca sabe quién te observa desde las sombras, o quién se prepara para reemplazarte. Una mañana gris, cuando el Arno parecía arrastrar más barro que agua,
llegó a su escritorio un paquete sin remitente, una simple caja de madera, sellada con un cordón de lino desgastado. Dentro, una sola cosa, una carta escrita con su propia caligrafía, o al menos eso parecía. La misma inclinación, la misma forma de cerrar las E, el mismo trazo en la S final, pero él no la había escrito. Y eso significaba solo una cosa: alguien lo estaba imitando. O peor, alguien estaba operando como él, en su nombre, moviendo dinero, firmando tratos, generando alianzas y enemistades. Ese fue el momento en que Eloy comprendió que su creación ya no era suya. Había dado forma a un sistema tan perfecto, tan fluido, que ya no necesitaba de su mano para existir. Y más aún, ya no lo quería. En las semanas siguientes, los mensajes de los Médici se volvieron más fríos, más distantes. Su asistente dejó de tomar notas en su presencia. Las visitas espaciaron, hasta que una noche, al volver a su residencia, la encontró vacía. Ni libros, ni registros, ni pergaminos. Solo una vela apagada, como señal de que su tiempo había llegado a su fin. Y aquí entra una de las realidades más crudas del poder medieval: la sustitución sin aviso. No había contratos, no había indemnizaciones, ni retiros dorados. Si te necesitaban, existías. Si ya no te necesitaban, desaparecías. Así de simple, así de brutal. Eloy huyó. Esta vez, sin nombre, sin destino. Recorrió caminos secundarios, se escondió entre caravanas de comerciantes, trabajó como copista en monasterios del norte de Italia bajo nombres falsos. Pero la ironía fue que su obra lo seguía. En cada puerto, en cada mercado, encontraba rastros de su sistema, letras de cambio con su estilo, acuerdos escritos con las fórmulas que él había inventado. El mundo había adoptado su método, pero lo había olvidado a él. Y entonces, solo entonces, encontró su verdadera riqueza. Una que no podía contarse en florines ni en libras de plata. Una que ningún noble, banquero ni clérigo podía quitarle. Sabía cómo funcionaba todo. Sabía que noble tenía deudas ocultas con un gremio. Sabía que ciudad fingía riqueza mientras vendía sus propios archivos. Sabía que el poder no estaba en tener dinero, sino en entender quién dependía de él y cuándo. Y decidió escribir, no para los poderosos, sino para el futuro. Se escondió en un monasterio cartujo, en algún punto entre Suiza y Saboya, y durante años redactó en secreto un libro, uno solo, sin título, sin autor. Una obra que describía no solo los métodos para enriquecerse en la Edad Media, sino también las trampas, las traiciones, los nombres reales detrás de las redes invisibles. Un mapa del poder oculto. Algunos dicen que ese libro fue la base de tratados económicos siglos después. Otros que nunca existió y que es solo leyenda. Pero en ciertos círculos académicos de Florencia aún se menciona un misterioso manuscrito sin firma, fechado en 1392, que describe con precisión cirugías bancarias, manipulación de precios y contratos codificados. Y su estilo, claro, es inconfundible. El de un hombre que aprendió demasiado tarde que en la Edad Media uno podía hacerse rico, pero nunca dueño de su riqueza. Durante años nadie volvió a pronunciar el nombre de Eloy en voz alta. Su historia fue tragada por el mismo sistema que ayudó a construir. Como ocurre con todos los verdaderos arquitectos de la sombra, su legado quedó flotando en el aire sin que nadie pudiera señalar exactamente de dónde venía. Pero todos lo respiraban. Florencia siguió prosperando. Las ferias de champán se convirtieron en centros financieros. Los puertos del Báltico comenzaron a usar letras de cambio. Las redes de crédito saltaron fronteras y el dinero dejó de ser una cosa física para convertirse en una promesa que viajaba más rápido que cualquier carruaje. Pero en un rincón polvoriento de un monasterio sin nombre, Eloy escribía todavía. Escribía como si cada línea pudiera limpiar la deuda del alma,
como si nombrar el sistema fuera también exorcizarlo. Había abandonado los pergaminos elegantes, los sellos con lacre y los códices brillantes. Ahora usaba papel barato, tinta hecha con carbón y vinagre, y una caligrafía deliberadamente imperfecta. No quería que nadie creyera que ese conocimiento venía de un maestro. Quería que pareciera algo encontrado, algo descubierto por azar. Una advertencia, no una guía. Y entre esas páginas se desplegaban verdades que, aún hoy, estremecerían a más de un experto financiero. Cómo manipular el precio de los cereales en una ciudad sitiada sin mover un solo grano. Cómo crear inflación artificial vendiendo deuda disfrazada de inversión. Cómo hacer que un noble pida un préstamo sin saber que está hipotecando su linaje. Eloy no solo contaba cómo se hacía el dinero, contaba cómo se usaba para dominar sin conquistar. Y más aún, contaba cómo alguien podía escapar del sistema, pero con un costo que pocos estaban dispuestos a pagar. Entre esos textos hay uno especialmente inquietante, una parábola disfrazada de cuento que muchos estudiosos atribuyen a él. Había una vez un rey que poseía un jardín, pero el jardín no tenía flores, ni fuentes, ni senderos. Era solo tierra vacía. Aún así, cobraba entrada a quien quisiera verlo. La gente entraba, miraba la nada y decía: «Esto es poder». El rey se hizo rico. Un día, un niño preguntó: «¿Y si dejamos de entrar?». El rey murió de hambre. Eloy no escribía por venganza, ni por gloria. Escribía para sembrar pequeñas grietas. Sabía que en algún momento, alguien, quizás siglos después, encontraría sus palabras. Y que al hacerlo, tal vez no se haría rico, pero sí libre. Porque hay una verdad profunda que atraviesa toda esta historia. En la Edad Media, el dinero no era solo una herramienta, era una trampa con múltiples dueños. Uno creía que poseía fortuna, pero en realidad poseía deudas, promesas, alianzas forzadas. Uno creía tener poder, pero ese poder solo duraba mientras nadie quisiera reemplazarte. Y entonces surge la pregunta que Eloy nunca escribió, pero que se intuye en cada línea de su manuscrito. ¿Se puede ser rico y libre al mismo tiempo? Quizás por eso, cuando los monjes cartujos notaron su desaparición una mañana de invierno, no se sorprendieron. Su celda estaba en orden, las ropas dobladas, ninguna nota de despedida, solo un pequeño paquete sobre la mesa. Dentro, un puñado de monedas de cobre y una última carta, sellada con hilo rojo. La carta no estaba dirigida a nadie en particular, solo decía: «Para quien se atreva a mirar el oro sin ver su reflejo». Nadie sabe con certeza qué fue de Eloy después de eso. Algunos piensan que cruzó los Pirineos y vivió como mercader de sal en Castilla. Otros dicen que se hizo pasar por médico en las cortes del sur de Francia. Y hay quienes aseguran que simplemente se dejó morir, con la paz de quien ya ha dicho todo lo que necesitaba decir. Pero lo cierto es que su historia, real o reconstruida, nos deja ante un espejo incómodo. Porque incluso hoy, en un mundo lleno de pantallas, criptomonedas y transacciones automáticas, seguimos atrapados en un sistema que premia la deuda más que la verdad, que valora las cifras más que la dignidad, y que muchas veces nos hace creer que estamos avanzando, cuando en realidad solo damos vueltas dentro de una jaula que construimos nosotros mismos. Y tal vez eso era lo que Eloy quería que entendiéramos, que hacerse rico, sí, es posible, pero que hacerlo sin caer en la trampa, eso ya es otra historia. Ha llegado el momento de cerrar esta historia, pero no sin antes dejar una reflexión que acompañe cada palabra que escuchaste. Eloy, aquel escriba invisible que vivió entre sombras y pergaminos, nos mostró que el verdadero tesoro no está en el oro ni en las letras de cambio, sino en entender las reglas del juego que muchos prefieren ocultar. En la Edad Media, hacerse rico era una trampa que parecía prometer libertad, pero que en realidad encadenaba a quien caía en ella obligaciones, silencios y renuncias.
Esta historia no solo nos habla de un pasado lejano, nos invita a mirar nuestro presente con ojos críticos. En un mundo donde el dinero viaja y a la velocidad de un clic y las deudas pueden nacer sin que lo sepamos, aprender a leer las letras invisibles que mueven nuestra realidad es la clave para no convertirnos en piezas de un tablero que otros manipulan. Así que, si hoy sientes que buscas más que solo acumular riqueza, si quieres entender el poder que hay detrás de cada moneda, de cada contrato, este canal es tu refugio. Aquí no solo contamos historias para dormir, sino que despertamos mentes curiosas que quieren ir más allá. No olvides darle like si te gustó esta historia, suscribirte para no perderte los próximos relatos que mezclan verdad y misterio, y compartir este video con alguien que quiera descubrir qué se esconde tras la historia oficial. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo. Nos vemos en la próxima historia, donde el pasado y el presente se entrelazan para enseñarnos algo nuevo. Que tengas un descanso profundo y sueños llenos de secretos por descubrir. Hasta pronto.